Listo, mis hermanos, pues aquí estamos otra vez en nuestra clase de Cristología. Hemos avanzado ya un poco en la idea de Cristo como el mediador, el único mediador. Y a partir de aquí, pues vamos a continuar con nuestras 7 imágenes en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, respecto a la mediación de Cristo. Estas son las 7 imágenes, hemos considerado 3 de ellas que hacen principal mención, subrayan la persona de Cristo. Hablamos de Cristo como el Mesías prometido, como el Hijo del Hombre y como la promesa hecha a Abraham. Ahora el resto de las 7 imágenes, que son 4, van a ser las que nos sirvan para hablar principalmente de la obra de Cristo, ¿sí? Vamos a tomar los siguientes minutos para hablar de Cristo como aquel a quien apuntaba el templo, también Cristo como aquel de quien la serpiente en el desierto era un tipo o una prefigura, y después hablaremos de Cristo como el maná del cielo y también como aquel cuya carne y sangre nos brinda redención. Son 4 imágenes más para completar estas 7 imágenes que se nos brindan en el Evangelio de Juan. Y recuerden que la cristología trata principalmente de eso, de hablar de la persona y la obra de Cristo. En este caso vamos a hablar de estas 4 imágenes para subrayar la obra de Cristo. Recordemos también que estamos hablando de mediación. El modo que estamos resaltando en este drama es la mediación. En todo el momento, a través de este drama de redención, lo que vemos es a Dios tratando con su pueblo en una relación de pacto, el pacto de gracia, del cual el único mediador es Cristo nuestro Señor. Así es que pues pensemos en eso siempre, en el motivo de la mediación de Cristo. Hablemos entonces de estas imágenes, hablemos del templo. Allá en Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22, se nos narra acerca de cómo Jesús llega un día al templo. Dice el capítulo 2, versículos del 14 en adelante, que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. Este es un Jesús muy violento. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas y de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no lo hagáis de mi casa, de la casa de mi padre, un mercado, una casa de mercado. Ahí tenemos pues la enseñanza de Juan. Jesús entra al templo, Jesús descubre que su templo está hecho básicamente un mercadito, y reacciona nada de manera tranquila. No vemos a Jesús un tanto indiferente, lo vemos bastante enardecido, bastante airado, violento, incluso haciendo un azote de cuerdas y volcando mesas. Vemos a Jesús bastante conmovido y también reaccionando a esta mercadería que estaban realizando ahí en el templo. Entonces, consideremos cuáles podrían ser las 3 aplicaciones, cuáles podrían ser 3 diferentes aplicaciones. Y estoy seguro que casi todos nosotros hemos escuchado un sermón o alguna enseñanza basada en este capítulo o en este pasaje. Juan 2 del 13 al 22, este evento de Jesús en el templo, nos enseña que, número 1, que las ventas en el templo están mal. Número 2, que el templo es la casa de Dios. O número 3, que Jesús es nuestro acceso a Dios. Piénsalo. Y estoy casi seguro que todos hemos escuchado en algún momento sermones del tipo 1 o 2, ya sea aquellos sermones donde un hermano o un pastor incluso nos decía: bueno, ¿saben qué, hermanos? Debemos dejar de hacer ventas en el templo porque ya estamos haciendo de la casa de Dios una casa de mercado. Ya basta con la venta de tamales, venta de panuchos, venta de eso y aquello. Aclaro, yo en lo personal no promuevo ventas en la iglesia. Yo creo que debemos de pues encontrar maneras más útiles y prácticas de conseguir fondos que andar haciendo ventas, pero no por motivo de que piense que las ventas le hacen daño al templo o que deshonran el templo. Pienso que el motivo por el cual hay que dejar de hacer ventas es que no reditúan en realidad ganancias. Creo que
llegamos al punto en el cual para que se vendan las cosas que hacemos en el templo hay que venderlas barato incluso, ¿no? Supongamos que vendes tamales y entonces el tamal no lo puedes vender más caro de lo que lo vende el puestecito de la esquina y tienes que vender un buen tamal. Entonces la gente se acostumbra a lo mejor a tener lo bueno, bonito y barato y además pensar que con eso están cooperando para el reino de los cielos, ¿no? Yo creo que es mejor ser desprendidos, participar con nuestro dinero de lo necesario para el reino. Y bueno, otro día hablamos de ética cristiana y del dinero, pero hay gente que habla así, hay muchas enseñanzas que se han dado en esta forma, ¿no? Las ventas en el templo están mal, que es muy cercano finalmente a la enseñanza número 2, ¿no? ¿Por qué están mal las ventas en el templo? Pues porque el templo es la casa de Dios, es un lugar para tener en reverencia, es un lugar consagrado a Dios. Ahí están las santas bancas, la santa mesa, el santo mantel y todas las cosas sacrosantas que se supone que están en el templo. Tú sabes, es parte de esto que se ha convertido en el templocentrismo y la templolatría, que son males vigentes hasta el día de hoy. Muchas iglesias ven el templo como el lugar donde principalmente ocurre el ministerio y la vida cristiana, y por eso pues me pesa y me duele, ¿no? Pensar que muchas iglesias han caído en decadencia en esta pandemia. Ya llevamos 6 meses de aislamiento y muchas iglesias dicen, ay, se acabaron nuestras actividades, se acabaron nuestros programas. Sí, porque casi todo estaba centralizado en el templo. E incluso la templolatría, ¿no? Llegar a pensar que esas bancas, que esa mesa, ese lugar, ya sabes, ese lugar allá arriba, la plataforma o el presbiterio, como se le llama, casi tratarlo como el lugar santísimo. Eso es templolatría, eso es fetichismo también. Pensar que hay cosas que tienen cierta esencia o cierta presencia mística o mágica. Bueno, ninguna de las opciones, ni la 1 ni la 2 son correctas. La tercera es la correcta de lo que veíamos, la idea de que Jesús es nuestro acceso al Padre. Vamos avanzando, hay que entender esto. En el momento en que Jesús reprende a las personas en esta escena, lo que pasa es que está denunciando que han vuelto de la vida en el templo todo un negocio. Se ha vuelto un negocio aquello. Tú sabes que quien está al frente es prácticamente el suegro y el yerno. Cuando lees el relato del Nuevo Testamento, del Evangelio, te das cuenta que tanto el suegro como el yerno ahora tienen el control de la vida en el templo. Es un negocio familiar. Y digo que es un negocio familiar porque hay que recordar varias cositas, pero voy a subrayar un par de ellas. Este negocio en el templo dependía de la venta de animales. Recuerda que el templo no es un lugar de reunión, no es un lugar de adoración como nuestras actuales lugares de reunión, ¿no? Que también le llamamos templo, pero no hay bancas, no hay púlpito, no hay instrumentos. Era principalmente un lugar de sacrificio. Había un sacrificio por la mañana, había un sacrificio por la tarde, había sacrificios constantemente porque la gente se acerca a buscar al sacerdote como un mediador. Eso es, un mediador delante de Dios a favor del pueblo. Un mediador que necesita también hacer expiación por sus propios pecados, ¿sí? Pero tú sabes que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, así es que tiene que haber siempre, ante todo acto de mediación, sangre correr, y esa sangre es la sangre de animales. Recuerda que cerca de Jerusalén está la ciudad de Belén, está cerquita en realidad, y es sabido que había muchos pastores por ahí, así es que el negocio de los animales era un negocio fructífero, había muchos animales. Lo interesante es que muchos de estos lugares donde se cuidaban las ovejas, muchas de estas granjas de ovejas, le pertenecían a la clase sacerdotal, es decir, ellos tenían el monopolio de la venta de animales para de esta manera tener ganancias directas cuando la gente busque algo para sacrificar, porque esto es lo otro. El sacerdote tiene el deber, la necesidad de que cuando alguien llega con su animal lo tiene que inspeccionar, ¿ok? Es lo que dice la ley, inspeccionar que no tenga defecto. Y no faltaba el sacerdote que en un acto pues básicamente de corrupción le encontraba defectos donde no había defectos al animalito, ¿no? Haz de cuenta, tú llegas con tu animal y el sacerdote le encuentra un defecto en la uña del dedo chiquito, ¿no? Y va para atrás porque no pasa la certificación, no es apto para el sacrificio a Dios que merece lo mejor. Pero no te preocupes, diría el sacerdote, tenemos nosotros aquí un servicio
garantizado, con animales ya, con el sello de aprobación, ya está certificado, ya está calado, ya está listo para que tú puedas presentar tu sacrificio. Y de pronto pues la gente empezó a darse cuenta que por más que llevaba su sacrificio, pues siempre le encontraban defectos. Entonces mejor para qué arriesgar. A la próxima que vaya al templo a ofrecer un sacrificio, pues mejor llevo mi dinero, compro el animal de allí y ya está certificado, ¿no? ¿Te das cuenta? El mismo que te tiene que hacer el trabajo de mediación entre Dios y tu pecado, es el mismo que te vende el animal sin defecto, claro, ya con el sello de garantía. Ese era el negocio. Porque por supuesto el animal no estaba más barato, te salía más barato a ti llevarlo, pero iba a tener defectos o le iban a encontrar defectos. Y este animal entonces salía más caro. Es como cuando la escuela donde metes a tus hijos a estudiar es la misma escuela que te vende el uniforme, te vende los útiles y te venden también pues hasta el paquete de lonche, ¿no? El negocio completo, ¿sí? Eso pasaba en el templo. No solo pasaba esto, también había cambistas, es lo que dice el Evangelio y lo que acabamos de leer. Porque resulta que las monedas en circulación eran monedas que tenían, como sabemos, la inscripción del César, eran monedas romanas. Y bueno, tú sabes, los judíos muy celosos, especialmente los fariseos, de no romper los 10 mandamientos, saben que hay un mandamiento que dice que no debes hacerte imagen de ninguna cosa creada. Entonces, esas monedas son básicamente monedas idolátricas, porque traen la imagen del César, que sí, era considerada una deidad por sus súbditos, por los romanos, consideraban al emperador como una deidad. Y entonces ellos en su afán de mantener la pureza decían, bueno, eso no puede entrar al templo, es una moneda pagana, una moneda idolátrica, entonces no podemos recibir ofrendas en moneda romana. No te preocupes, habrá dicho el sistema sacerdotal, tenemos toda una estructura de cambio de moneda para que tú puedas con toda confianza llegar con tu dinero. Nosotros te lo cambiamos y te damos en transacción monedas aprobadas por el templo, monedas santificadas, monedas que no son idolátricas. Obviamente la transacción, como tú sabrás, pues lleva una comisión, porque pues hay que mantener este negocio, digo ministerio, ¿no? Ministerio. ¿Te das cuenta? Este era el negocio redondo, lucrando con la fe de las personas, lucrando con lo que se le puede encontrar de difícil al protocolo establecido, ¿no? Estos eran los sacerdotes en el momento en que Jesús se acerca al templo. Y Jesús se da cuenta y por eso se enoja. Dice, han hecho de mi casa, de la casa de mi padre, un mercado cuando debía ser una casa de oración. Recuerda que en la Biblia oración significa clamor. Una palabra que se traduce mejor como oración es clamor. La gente buscando en su necesidad al Dios que le puede ayudar y auxiliar. Entonces, no se supone que es la gente pagando, sino la gente sin nada que ofrecer recurriendo a Dios. Esa es la oración. Pero han hecho de la casa de Dios, el templo, pues un negocio donde la gente va y vacía sus bolsillos con tal de tener un poco de contacto con Dios. Es en este contexto en que Jesús, enojado, vuelca las mesas, expulsa a los mercaderes y les dice, ustedes son unos ladrones. Hay que preguntarnos también, ¿es la casa de Dios? ¿El templo es la casa de Dios? Y por supuesto, en un sentido, el templo es la casa de Dios, pero recuerda que todo esto es eco del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento tenemos un pasaje muy interesante que yo espero que tú puedas leer completo para que veas todo el contexto, pero aquí estamos subrayando los aspectos más importantes. Segundo de Samuel capítulo 7, ¿sí? Dice el pasaje, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, madera preciosa, y el arca de Dios está entre cortinas, se refiere al tabernáculo. Era una tienda de campaña, una casa con puras cortinas. Y Natán, el profeta de Dios, le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Qué vemos aquí? Vemos a David con un corazón bastante sincero. Él dice, mira, yo tengo una casa bonita, una casa de lujo, y el arca de mi Dios está en una casa
sencilla, una tienda. Algo así como si David se propusiera hacer algo por Dios, ¿no? Vamos a hacer algo por Dios. Yo estoy tan bien yo que quiero hacer algo por Dios. Mucho cuidado, acuérdate que desde hace tiempo hemos establecido que en la relación que tenemos con Dios, Él es el benefactor y nosotros los beneficiarios. Si algún día tú dices algo como voy a hacer algo por Dios o creo que puedo hacer esto por Dios, quizá estamos olvidando esa distinción benefactor-beneficiarios. Y es lo que está pasando aquí. David a lo mejor tiene un buen corazón, su corazón es sincero, pero se le está olvidando que en esta relación Él es el beneficiario y Dios es el benefactor. Y Natán le está siguiendo pues la misma línea a David. Natán le dice, ay rey, pues lo que Dios disponga en tu corazón, hazlo. Y mira lo que va a pasar. Aquella misma noche, versículo 4, vino palabra de Jehová a Natán, ¿sí? Ese que está echándole porras a David, está diciéndole Dios a Natán. Nota las palabras. Ve y di a mi siervo David. Las palabras no creemos de ninguna manera que son arbitrarias ni casualidades, porque el pasaje comienza diciendo que este es el rey habitando en su casa. Así es que a la luz del pueblo David es el rey, pero a la vista de Dios, ¿quién es David? Versículo 5. Mi siervo. Para Israel es su rey, pero para Dios es un siervo más. Es como si Dios dijera, nada más no se te olvide que tú estás en condición de siervo. Yo sigo siendo el gran yo soy. Y después vendrá toda una especie de reprimenda de parte de Dios. Hay que leerla en ese contexto. Versículos del 5 al 7 le dice Dios a David por medio de Natán, ve y dile esto, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Tú puedes casi notar la ironía con la que habla Dios, la rareza, la extrañeza. A ver, ¿tú me vas a edificar casa en que yo more? ¿En verdad? ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ojo, casa de cedro, porque Dios sabe que esto viene de la comparación que está haciendo David. David dice, ya tengo mi casototota, y Dios tiene su tiendita de campaña. Así es que, pues vamos a hacer algo por Dios. Y Dios dice, a ver, aclaremos algo. ¿De cuándo acá yo les he pedido casa? ¿De cuándo acá yo les he dicho, oigan, construyanme un templito? Dios no ha hecho eso. No fue idea de Dios principalmente. No fue idea de Dios reclamar por un templo. Tú te das cuenta, Él está tranquilo con su tabernáculo. El arca de Dios representa el trono, ¿te acuerdas? El arca representa el estrado de los pies de Dios y el trono está en su cielo. Así es que Dios es rey, sin importar que esté entre cortinas o entre cedro, Él es el rey. Y aquí lo ves extrañado, diciendo, a ver, ¿tú me vas a construir a mi casa? ¿De cuándo acá? Yo no necesito casa, no les he pedido. Y se la pone al revés Dios a David en el versículo 11. Le dice, no, yo te voy a construir casa a ti. Yo soy el que te va a construir a ti tu casa. Es lo que le está diciendo Dios a David. Y entonces va a hacer esta promesa, versículos 12 en adelante. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando te mueras, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él será a mí hijo. Wow, ¿qué está haciendo Dios? Dios está anticipándose a la historia, anunciando que un descendiente de David, de la tribu de Judá, va a sentarse sobre el trono de Israel y va a sentarse para siempre. No por un sexenio, no por una generación o una dinastía, para siempre. Y sabemos, por supuesto, que está anticipando lo que será su Hijo Jesucristo, viniendo y trayendo el reino de los cielos a la tierra. Pero nota cómo Dios le está volteando las cosas a David. David dice, vamos a construirle su casita a Dios, su casa. Y Dios le dice, no, yo no necesito casa. De hecho, hay que contrastar esto, compararlo con otros pasajes de la Biblia. Isaías 66:1. Dios diciendo, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Te das cuenta? El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies.
¿De cuándo acá van a construir algo que pueda ser mi casa de reposo? Hechos 17:24. Este es Pablo hablando en Atenas, donde había muchos templos a los dioses, a los grandes dioses de los griegos. Y Pablo diciéndoles, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No lo pueden contener. Ni el más grande mausoleo, ni el más grande santuario de esta tierra puede contener al Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Cuando nosotros construimos un templo, no estamos haciendo algo por Dios en realidad. De hecho, ya es buen momento de que dejemos como iglesia, después de esta pandemia, dejemos de pensar que cuando construimos un templo estamos haciendo algo por el reino. En realidad el templo nos es útil porque nos congregamos, el templo nos es útil porque pues nos da un lugar en la comunidad, pero la vida cristiana y la iglesia no dependen del templo, dependen de Cristo. Podríamos tener el templo más grande que existe, de hecho muchas iglesias tienen grandes templos, pero Cristo no vendrá al fin del mundo a juzgar nuestros templos, no vendrá a evaluar la arquitectura de nuestros templos. No me malentiendas, creo que debemos hacer templos bonitos si está en nuestros recursos hacerlo, pero no debemos caer ni en templolatría ni en templocentrismo. Esta temporada de pandemia nos ha demostrado que la iglesia debe trascender al templo. Así es que es importante entender esto, y sorprendente, en Apocalipsis 21:22, cuando se nos habla de la nueva Jerusalén, dice que allí no hay templo. Dice Juan, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Él es nuestro templo. Entonces tenemos esto. El templo anticipaba lo que sería la presencia de Dios entre nosotros, la gloria de Dios que el Hijo trae a nosotros. En 2 de Crónicas 7, del 11 al 18, se nos narra el momento en el cual el templo es dedicado a Dios, la inauguración del templo, una fiestototota que duró días. Ya no era David sino Salomón, porque David hizo los planos y consiguió la materia prima, pero le toca a Salomón llevar a cabo la construcción del templo. Y Dios, después de que acabó la pachanga, le habla de noche a Salomón y le dice, yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Nota eso. El templo va a ser una casa de sacrificio. Y ciertamente lo era. En el templo todo el tiempo había sacrificios, te digo, un sacrificio de día, un sacrificio de noche, sacrificios constantes. La sangre corría todos los días en el templo. Juan el Bautista entiende esto. En Juan 1:29 él ve a Jesús que viene hacia él para ser bautizado y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se está refiriendo a la obra que hará Jesús de mediación. Ya no será un cordero de estos de 4 patas, borreguito, el que muera por nosotros, sino que este es el Cordero de Dios. Este es el que va a quitar nuestro pecado de nosotros por fin. Así es que Jesús viene a hacer eso, viene a hacer el sacrificio perfecto en nuestro lugar. El templo tendría que ser un lugar en el que pensemos que Dios iba a estar para siempre. Dice Dios allá en aquella conversación que tuvo con Salomón, le dice en el versículo 15 en adelante, ahora estarán abiertos mis oídos y abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mucho ojo, para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿Cuánto debía durar ese templo en pie? Por siempre. De aquel templo en el cual Jesús echó fuera a los cambistas y volcó las mesas y reprendió a los mercaderes, ¿qué queda? Nada. Apenas parece que queda un pedacito de uno de los muros, que hasta el día de hoy se llama el Muro de los Lamentos, pero el templo fue destruido en el año 70. Así es que si ese templo de Salomón o el templo que posteriormente reedificó Herodes era el templo en el cual se cumplirían las promesas de Dios, pues fracasó, porque ese templo ya ni existe y la promesa es que es para siempre. A menos que hablemos de un templo que sí permanece para siempre de pie, pero que no es de piedra. ¿Te das cuenta hacia dónde vamos? Un sacrificio perfecto con mediación por siempre.
Dice Hebreos 10:12 que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Recuerda que simboliza el arca. El arca simboliza el estrado de los pies de Dios. Detrás del estrado hay un trono y ahí se sienta el rey. ¿Te acuerdas qué pasó el día que Jesús muere? El día que Jesús muere, el velo del templo, ese que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Y según Hebreos, el Hijo de Dios ha atravesado el velo y nos ha abierto camino a la presencia de Dios. Así es que lo que creemos es que Cristo ha consumado la obra y por eso el templo ya no es más necesario, porque ha llegado a la perfección, ha llegado a aquello a lo cual apuntaba el templo. Y finalmente, cuando Dios habla con Salomón, no habla de una persona en términos ambiguos, habla de un varón. Está bien claro que será un varón. Dice el versículo 18 que el Señor confirmaría el trono de su reino, como pactó con David. Ahora lo dice Salomón, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Vendrá un varón, pero no será ni David ni será Salomón. Nota que incluso lo que está haciendo Dios es diciéndoles: bueno, ustedes no van a ser los reyes perfectos. David tuvo que enfrentar esta realidad. David, tú eres el hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero no eres el rey perfecto. Y vendrá Salomón, un hombre de lo más sabio, sí, pero no es el rey perfecto. Vendrá un varón que podrá gobernar por siempre y se sentará por siempre en el trono de Israel. Cuando pensamos entonces en esto, debemos ver que todo, insistimos, se conjunta en Jesús, se cumple en Jesús. En Juan 1:30 se nos dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Un varón, Jesucristo, aquel varón perfecto, aquel rey perfecto. Así que cuando pensamos en el templo, pensemos en términos de esto, de sacrificio, de algo que tenía que durar por siempre y de un varón. Y todo esto es Jesucristo. Jesucristo es ese sacrificio perfecto que una vez y por siempre nos ha librado de la ira, de la condenación, de la muerte y nos ha trasladado a una relación de bendición con el Padre. Y es este varón prometido desde Génesis 3:15, de hecho, un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. El templo habla de la mediación de Cristo a favor de su pueblo eternamente. Una escena más que hay que considerar es la que está en Juan 3, del 14 al 15. Tú estás muy relacionado quizá con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos familiarizados con eso. Pero aquí hay que entender el contexto. Estamos hablando de Jesús platicando con un tal Nicodemo, y Nicodemo está todavía perplejo porque Jesús le acaba de decir que tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y bueno, está hablando de la regeneración. Hablaremos de eso en soteriología. Pero después Jesús dirá que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso está en Juan 3, del 14 en adelante, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Y entonces nos lleva al relato del Antiguo Testamento. Tú a lo mejor estás familiarizado con él, o si no, pues tendrás que ir a leerlo. En Números 21, del 4 al 9, vemos esta escena donde el pueblo de Israel, terco como casi siempre, duro de cerviz, se pone a murmurar, se pone de rejego contra Dios, y Dios les envía en castigo serpientes venenosas. ¿Sí? Tenemos esta escena entonces allá en Números. Un pueblo quejoso en vez de agradecido. Ellos deberían estar agradecidos. Dios los ha liberado, Dios los está guiando a la tierra prometida, pero en vez de estar agradecidos están de quejosos. Es un pueblo rebelde en vez de estar sometido. Es un pueblo duro de cerviz, no quieren agachar la cabeza, son bastante renuentes. Y entonces Dios los va a llevar al arrepentimiento, porque esta es la dinámica en la que Dios opera. Dios envía estas serpientes como castigo, ¿sí? O más bien como reprensión. Recuerda que Dios trata con su pueblo como un padre con sus hijos, los reprende, los disciplina. Pero Dios mismo termina proveyendo el remedio a través de la redención, ¿sí? Dios le dice a Moisés: mira, hazte una serpiente de bronce y enrédala en un asta, y todo aquel que sea mordido por una serpiente voltea y mira a la serpiente y será sanado. Esa es la escena del Antiguo Testamento. Y es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo aquí. Tienes que entender que tal como aquella serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre va a ser también levantado. Esto hay que pasarlo también por el filtro de lo que dicen pasajes como Gálatas 3:13.
que nos dice, por ejemplo, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Nota eso. Se nos está diciendo que Cristo nos ha redimido, nos ha rescatado de la maldición de la ley. Aquella maldición que reclamaba que nosotros fuésemos pues salvados, que nosotros fuésemos condenados, que nosotros fuésemos llevados a sufrimiento eterno. Entonces de esa maldición nos está librando Jesús. Y por eso nosotros debemos entender que la obra de Jesús, una obra de mediación, si bien a nosotros nos libra del castigo y nos libra del dolor eterno, a Cristo le acarrea toda la condenación, toda la ira de Dios. Es esto que llamamos nosotros glorioso intercambio, que llamamos nosotros un acto de sustitución de parte de Dios. Y termina diciendo Gálatas 3:13, es maldito el que es colgado en un madero, maldito. Acarrea maldición de parte de Dios. Este es el acto de mediación que nosotros celebramos y por el cual nosotros somos libres de la condenación. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso esta dinámica de juicio y misericordia es también la misma que trae nuestro Dios cuando Jesús se acerca a nosotros. Jesucristo trae ambas cosas, juicio y misericordia. Si tú te rindes ante Él, hay misericordia. Si tú rehusas a creer en el Hijo, solo hay juicio sobre ti. Santiago 4 del 8 al 10 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa es la demanda de arrepentimiento. Afligíos y lamentad, llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Eso es lo que implica el dolor por nuestro pecado, la indignación por nuestra maldad. Y luego termina: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel allá en Números una vez más? Humillarse delante de Dios, reconocer su miseria, su extravío, su rebelión, su desobediencia, y entonces voltear y mirar el medio de redención que el Señor había provisto en esta serpiente, que ahora sabemos que pues anticipa la obra de Cristo. Juicio y misericordia. Si te acercas a Cristo como tu mediador, hay misericordia. Si le rechazas, la ira de Dios está sobre ti. Lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3 es necesario. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Es decir, no es una opción. Cristo no es una opción. Cristo no es la alternativa A en una serie de alternativas. Cristo es la única opción. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es necesario que sea a través de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Y estamos hablando de una salvación que requiere sacrificio. No es nada más Jesús diciendo, oigan, los amo. No es Jesús diciendo, abrazo para todos, abrazo con estima. No es Jesús muriendo por nosotros, sacrificándose, perdiendo la vida, expirando, siendo traspasado por clavos, por espinos, sí, pero también siendo fulminado por la ira de Dios, por el infierno mismo cayendo sobre él en la cruz del Calvario. Por eso Juan 10 del 17 al 18 nos dice Jesús así: el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No lo está haciendo a la fuerza, nadie se la quita, sino que Él de sí mismo la puso. Él pone su vida, Él se sacrifica. Y ha quedado de acuerdo con el Padre en esto. Hay una condición: se equivoca quien diga y quien piense que la salvación es incondicional. Por supuesto, no quiere decir, y no queremos decir, que la salvación es a cambio de algo que tú puedas dar, porque tú siempre eres el beneficiario, nunca el benefactor. Pero claro que hay una demanda para la salvación. La demanda es creer en Cristo Jesús y bautizarse en su nombre y seremos salvos. La condición es recibir el mensaje de Cristo como si fuera verdad. Y ahora, recibir ese mensaje como si fuera verdad es entender que si Él dice que Él es Rey, entonces debe ser Rey de nuestra vida. Que si Él dice que Él es el Señor, entonces debe ser el que tenga autoridad sobre nosotros. Que si Él pagó por nosotros, entonces Él tiene todos los derechos de hacer con nosotros lo que quiera, porque el que paga manda. Ahora somos posesión suya. Si yo digo que Cristo es mi Señor, pero sigo haciendo mi santa voluntad, si yo digo que Cristo es quien me salvó, pero en realidad yo sigo siendo esclavo del pecado, entonces no he entendido el Evangelio. No lo estoy creyendo de verdad. Y debo ser bautizado. Recuerda que el bautismo representa el sello de posesión de parte de Dios.
El ser sellado representa eso, pasar a ser posesión de Dios. Y claro, limpiado en la sangre de Cristo Jesús. El que cree es salvo, pero el que no cree ya es condenado. ¿Sí? No hay puntos medios aquí, no hay puntos neutros. Si crees, hay salvación. Si no crees, hay condenación. No hay neutralidad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De esto estamos hablando aquí, de la obra de Cristo, de el templo y la serpiente, de Cristo nuestro Señor viniendo a nosotros como mediador de un mejor pacto, el pacto de gracia. Seguiremos hablando de esto más adelante, pero pues por ahora vamos a cortar aquí. Nos faltan 2 escenas más y las vamos a considerar en el siguiente video. Que el Señor les bendiga. Consideremos esto y sigamos estudiando.